Lluvias de bendiciones, ministro del Señor, a todos los pastores, a todos los consiervos, lluvias de bendiciones para usted donde quiera que se encuentre. 5 preguntas, rogándole, no pidiéndole, rogándole, que es más que pedir, que participe con nosotros en la predicación de la palabra, ya que vamos a hacer 5 preguntas para que usted nos exprese lo que usted piensa, su concepto. Y si está basado en las escrituras, mucho mejor. Porque la palabra de Dios dice en la primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 4, versículo 11. Si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da. Es así entonces como nosotros lo que hablamos, lo que compartimos, tiene que estar fundamentado en las escrituras. No en lo que yo pienso, no en lo que me dijeron, no en lo que yo leí en un librito, no. Tenemos que ir por todo el centro, ser cristocéntrico. Es así entonces como tenemos 5 preguntas para que usted participe. ¿Cómo entiende usted que estando el Señor en el cielo, vive en su corazón? ¿Cómo entiende usted que estando el Señor en el cielo, a la vez usted dice que Cristo está en su corazón? ¿Cómo está Cristo en su corazón si Él está en el cielo? Pregunta número 2. La palabra de Dios dice en Filipenses 1:23, el apóstol Pablo, que de ambas cosas estaba puesto en estrecho. Él decía, teniendo deseo de partir y estar con Cristo. El mismo Señor en Lucas 23:23 le dijo a uno de los ladrones que estaba con él, de cierto te digo hoy de que estarás conmigo en el paraíso. ¿Hacia dónde iba el Señor cuando murió? ¿Iba al paraíso? Porque la Biblia no me enseña, a mí no me enseña, que el paraíso quedaba abajo y que era el seno de Abraham. A mí la Biblia no me enseña eso. La Biblia me habla de que el paraíso estaba y estará en el cielo. De esta manera, ¿a qué paraíso se refería el Señor? Otra pregunta. ¿Cómo nos vamos a levantar el pueblo de Dios en el arrebatamiento? El pueblo de Dios se va a levantar en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que consta de 2 partes, que es el arrebatamiento y la otra parte es la venida de Cristo con la iglesia que Él arrebató. ¿Cómo nos vamos a levantar de la tumba? Si estamos en el cielo, ¿cómo nos vamos a levantar de esa tumba? Sería muy lindo que usted en su humildad, la humildad que Cristo le ha dado, nos dé su concepto. Mas, sin embargo, quiero responder una de las preguntas anteriores. Con relación a las palabras que Jesucristo le dijo al ladrón, a uno de los 2 ladrones, el que creyó, el que aún Dios le reveló que ese que estaba al lado de él, que era Dios hecho hombre, iba a venir por segunda vez en gloria, con un cuerpo transformado. Tanto que el ladrón le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Dios le reveló esta parte. Cuando el Señor Jesucristo le dijo, de cierto te digo hoy de que estarás conmigo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero el Señor no iba a subir al paraíso. El Señor iba a descender al centro de la tierra,
a predicar a los espíritus encarcelados, a los que en otro tiempo habían desobedecido en la época de Noé. Efesios 4, versículo 8 dice que eso de que subió, ¿qué es? Dice el 9, sino que primeramente había descendido a las partes más bajas de la tierra. Recuerde que la Biblia habla que existen diferentes sitios debajo de la tierra. El Salmo 63, 9 dice: los que para destrucción buscaron mi alma caerán en los sitios bajos de la tierra. Y uno de los sitios bajos de la tierra era precisamente el Hades y también el seno de Abraham, que estaba debajo de la tierra. Cuando el Señor Jesucristo le dice al ladrón: de cierto te digo que hoy estarás conmigo, no era que el ladrón iba a bajar con el Señor al seno de Abraham. No, hermano, ¿y por qué no? Porque al instante, cuando el Señor Jesús entregó su espíritu, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Hubo un grande terremoto, las piedras se partieron y el centurión que estaba allí dijo: verdaderamente este es el Hijo de Dios. A partir de ese instante, todos los que morían en Cristo, los que morían en Dios, no bajarían, sino que subirían a un lugar llamado el paraíso. Antes no podían subir nadie, porque Cristo no había muerto. Y precisamente Él bajó fue a buscar a aquellos que estaban en el seno de Abraham, en el centro de la tierra, porque Cristo no había derramado su sangre, no los había redimido. Después que el Señor lo hizo, vino a buscarlo. Entonces, es inconcebible que si Cristo murió para que aquellos que creyeran en Él no bajaran, iba a hacer bajar al ladrón allí al seno de Abraham. Además, la Biblia no enseña. Todo aquel que lo quiera creer, que no lo quiera creer, crea lo que usted piense que quiere creer. Pero la Biblia no enseña que el seno de Abraham es un segundo paraíso. No lo enseña. Yo creo lo que la Biblia a mí me dice. Yo me paro en la palabra de Dios. De tal manera que continúa la respuesta a la pregunta. Cuando usted muera, Cristo viene a recibirlo aquí a Cartagena o a Miami o a China, donde usted esté a morir. Cristo viene personalmente a recibirlo para llevarlo al seno, al paraíso. Si usted cree eso, usted está equivocado, porque Él envía a sus ángeles. Cuando el cristiano muere, el Señor envía a sus ángeles que nos conducen a las mansiones celestiales. No necesariamente el Señor tiene que estar presente. No necesariamente el Señor tenía que agarrar al ladrón por la mano para subirlo al paraíso. No. Una de las bendiciones que Dios nos da es conocer las propiedades, las virtudes de nuestro Señor Jesucristo. Y una de las virtudes del Señor es aquella cuando Él dijo: porque el Hijo del Hombre está aquí en la tierra, dice el Señor, y está en el cielo. Una mente natural no puede entender eso. ¿Cómo es que el Señor va a estar hablando y diciendo aquí en el Evangelio según San Juan que Él está aquí en la tierra y a la vez está en el cielo, y del Hijo del Hombre que está en el cielo? Pero son términos espirituales. Pero a la vez yo le recuerdo Primera de Corintios, primera carta de los Corintios, capítulo 2, versículo 14. El hombre natural no puede entender las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede. Puede ser el psiquiatra más psiquiatra, el matemático más matemático, el letrado más matemático, no va a entender. Mientras que el analfabeta, que no sabe leer ni escribir, al tener y recibir la naturaleza de Dios y la mente de Cristo, logra comprender lo divino y lo celestial.
Porque 1 Corintios dice, y no las puede entender porque estas, o sea, las cosas celestiales, han de discernirse espiritualmente. Amado, tú tienes a Cristo en tu corazón. ¿Cómo tienes tú a Cristo en tu corazón si Él está en el cielo? De igual manera, como el ladrón, uno de los ladrones, porque el otro se fue para el infierno, uno de los ladrones, el que creyó en Jesucristo, ¿cómo iba a estar en el paraíso ese mismo día con el Señor? Porque es que el Señor es omnipresente. Una de las virtudes de Dios, omnipresencia. Jesucristo es Dios. Omnipresencia. Le dijo a Natanael, cuando estaba, Felipe, le dijo, cuando estabas debajo de la higuera, yo te vi. Y este creyó inmediatamente. ¿Cómo que lo vio si él estaba lejos? El Señor es omnipresente, omnipotente, todo lo puede, para Él no existen imposibles, y omnisciente, Él lo sabe todo. Además de que el Señor es no sino presciente, es decir, antes de que todas las cosas sean, ya Él las conoce. Él, Jesucristo, dice Colosenses capítulo 1 del 15 en adelante, Él es el creador de todo lo que existe. Y el Evangelio según San Juan capítulo 1 del 1 en adelante dice, y sin Él, sin Cristo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En el principio era el Verbo era con Dios, el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él, por Jesucristo, fueron hechas. Y sin Él, sin Cristo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Lluvias de bendiciones. Acuérdate que somos la Escuela de Teología Bíblica Ben Salón Internacional de Colombia. Puedes matricularte, puedes estudiar con nosotros en tu casa, en tu taller, en tu trabajo. No pagas matrícula ni mensualidades. Desde el año 2009 estamos trabajando, formando líderes y pastores, fundamentados en las Escrituras, no en suposiciones, no en me parece, no en presunciones, no, sino en la realidad de la palabra de Dios. Estamos ubicados en el barrio 15 de agosto de la población de Santa Rosa de Lima, donde estamos todas las tardes anunciándole a hombres y a mujeres que las puertas de los cielos están abiertas, que hay cualquier cantidad de iglesias. Está la iglesia Árbol de Vida de la Asociación de Iglesias Evangélicas del Caribe, pastoreada por los ministros Marcelo Martínez Toro. Allí estas puertas de la iglesia pastoreada están abiertas. Está la iglesia Ejército Militante de Jesucristo, el pastor Edwin Sierra. Y allí tenemos una cantidad de pastores. Dios tiene su ejército aquí en esta población, donde estamos dando fiel testimonio de que la muerte no pudo retener a Cristo por cuanto era imposible, porque Jesucristo es la resurrección y la vida. Y el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá.